El estruendo de cristales rotos rompió la tranquilidad de la noche. Nina, una niña de apenas 10 años, se despertó sobresaltada. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba voces agitadas y pasos apresurados en el piso de abajo. Con cautela, se deslizó fuera de la cama y se acercó a la puerta de su habitación. «¡Date prisa! Agarra todo lo que puedas», susurró una voz áspera. Nina contuvo la respiración. Ladrones. Estaban robando en su casa. Sin pensarlo 2 veces, la pequeña abrió silenciosamente el cajón de su mesita de noche y sacó la linterna que guardaba para las noches de tormenta. Con manos temblorosas, la encendió y la apuntó hacia las escaleras. «¡Hay alguien arriba!», gritó uno de los ladrones. El pánico se apoderó de Nina. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer una niña pequeña contra unos ladrones adultos? En un impulso de valentía, o quizás de pura desesperación, comenzó a gritar con todas sus fuerzas. «¡Auxilio! ¡Policía! ¡Hay ladrones en mi casa!». Su voz aguda y asustada resonó por toda la casa. Los ladrones, sorprendidos por el inesperado grito, comenzaron a maldecir y a tropezar entre ellos en su prisa por escapar. Nina, con el corazón en la garganta, corrió hacia la ventana de su habitación y continuó gritando, esperando que algún vecino la escuchara. Para su alivio, las luces de las casas cercanas comenzaron a encenderse. Los ladrones, al ver que la situación se les iba de las manos, decidieron huir. Nina escuchó el sonido de la puerta trasera abriéndose de golpe y pasos apresurados alejándose en la noche. Temblando de pies a cabeza, Nina se quedó paralizada junto a la ventana, sosteniendo su linterna como un escudo. Pasaron varios minutos antes de que se atreviera a moverse. Con pasos cautelosos, bajó las escaleras, iluminando cada rincón con su linterna. La sala de estar era un caos. Cajones abiertos, objetos tirados por el suelo, el jarrón favorito de su madre hecho añicos. Nina sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué no estaban en casa cuando más los necesitaba? De repente, un ruido en el exterior la sobresaltó. Alguien estaba en el jardín delantero. Con el corazón acelerado, Nina se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre yacía inmóvil en el césped, justo frente a la mansión. La luz de la luna iluminaba su rostro pálido y una mancha oscura se extendía por su camisa. Nina sabía que debía tener miedo, que debía llamar a la policía o a un adulto. Pero algo en la quietud del hombre, en la vulnerabilidad de su postura, despertó en ella un instinto de protección que ni siquiera sabía que tenía. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta principal y corrió hacia el hombre herido. Al acercarse, pudo ver que respiraba con dificultad. Sus ojos estaban cerrados, pero su frente estaba arrugada en una expresión de dolor. «Señor, ¿está bien? ¿Puedo ayudarlo?», preguntó Nina con voz temblorosa. El hombre abrió los ojos lentamente, su mirada desenfocada. «Ayuda, por favor», murmuró antes de perder el conocimiento. Nina miró a su alrededor desesperada. No había nadie en la calle, ningún adulto a la vista. Sabía que tenía que hacer algo, y rápido. Con una determinación que sorprendería a cualquiera que conociera a la tímida Nina, tomó una decisión. Corrió de vuelta a la casa. Agarró el teléfono y marcó el número de emergencias. Con voz clara y firme, explicó la situación y dio la dirección. Luego, volvió junto al hombre herido. «No se preocupe, señor. La ayuda viene en camino. No lo voy a dejar solo», dijo, sosteniendo la mano del desconocido. Mientras esperaban la ambulancia, Nina no podía dejar de preguntarse quién era este hombre y qué le había sucedido. ¿Tenía algo que ver con los ladrones que habían entrado en su casa? ¿O era una coincidencia? Un accidente separado en una noche ya de por sí caótica. Lo que Nina no sabía era que este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El misterio que rodeaba a este hombre herido sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su coraje, su compasión y su capacidad para ver más allá de las apariencias. Mientras las sirenas se acercaban en la distancia, Nina apretó la mano del hombre con más fuerza. «A todo va a estar bien.
susurró tanto para él como para sí misma. Todo va a estar bien. El hospital bullía de actividad cuando Nina llegó, acompañada por una pareja de policías que habían respondido a su llamada. La pequeña caminaba con paso decidido, sus ojos fijos en la camilla donde yacía el hombre que había encontrado frente a su casa. A pesar del caos a su alrededor, Nina se mantenía sorprendentemente serena. «Pequeña, necesitamos contactar a tus padres», dijo una enfermera inclinándose para hablar con Nina. «Están de viaje», respondió Nina sin apartar la vista de la camilla. «No volverán hasta mañana». La enfermera intercambió una mirada preocupada con los policías. «¿Hay algún adulto con quien podamos comunicarnos?» Nina negó con la cabeza. «Por favor, déjenme quedarme. Quiero saber si él estará bien». Después de una breve discusión, y considerando las circunstancias excepcionales, permitieron que Nina esperara en la sala de espera bajo la supervisión del personal del hospital. Las horas pasaron lentamente. Nina, acurrucada en una incómoda silla de plástico, luchaba contra el sueño. Cada vez que las puertas se abrían, levantaba la cabeza con esperanza, solo para volver a hundirse en su asiento cuando no era el médico que esperaba. Finalmente, cerca del amanecer, un doctor de aspecto cansado se acercó a ella. «¿Eres tú quien encontró al paciente?», preguntó con voz suave. Nina asintió incorporándose de inmediato. «¿Cómo está? ¿Se pondrá bien?». El doctor se sentó a su lado. Su expresión era una mezcla de asombro y preocupación. «Gracias a ti. Está fuera de peligro. Pero hay algo que debes saber». Nina contuvo la respiración, preparándose para lo peor. «El paciente ha despertado, pero no recuerda nada. Ni su nombre, ni cómo se lastimó, ni por qué estaba frente a tu casa. Es como si su memoria hubiera sido borrada». La noticia golpeó a Nina como una ola fría. «¿No recuerda nada en absoluto?». El doctor negó con la cabeza. «Es lo que llamamos amnesia traumática. A veces ocurre después de un golpe fuerte en la cabeza o de una experiencia muy estresante». Nina procesó la información en silencio. Luego, con una determinación que sorprendió al médico, preguntó: «¿Puedo verlo?». Después de un momento de duda, el doctor accedió. «Solo unos minutos, ¿de acuerdo?». Nina siguió al médico por los pasillos del hospital hasta llegar a una habitación privada. Allí, en una cama rodeada de máquinas que emitían pitidos constantes, estaba el hombre que había salvado. Al verlo a la luz del día, Nina notó detalles que se le habían escapado en la oscuridad de la noche. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso en las sienes y líneas de expresión marcadas alrededor de los ojos. A pesar de la palidez de su rostro, había algo en él que transmitía una fuerza interior. El hombre giró la cabeza al oír la puerta abrirse. Sus ojos, de un azul profundo, se posaron en Nina con una mezcla de confusión y curiosidad. «Hola», dijo Nina con timidez. «Soy yo quien te encontró anoche». El hombre la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo complejo. «¿Tú me salvaste?», preguntó con voz ronca. Nina asintió. «Estabas herido frente a mi casa. Llamé a una ambulancia». Una sombra de frustración cruzó el rostro del hombre. «No puedo recordar nada. Es como si mi mente fuera una pizarra en blanco». Nina se acercó a la cama, impulsada por un deseo inexplicable de consolar a este extraño. «El doctor dice que es normal, que a veces pasa cuando alguien se golpea la cabeza». El hombre esbozó una sonrisa triste. «Supongo que debería estar agradecido de estar vivo, ¿no? Gracias a ti, pequeña». Nina sintió que se sonrojaba. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No estoy tan seguro», respondió él. Luego, con un tono de voz que reflejaba su confusión y vulnerabilidad, preguntó: «¿Sabes quién soy?». El corazón de Nina se encogió ante la pregunta. «No, lo siento. No llevabas identificación cuando te encontré». El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de preguntas sin respuesta. Nina observó cómo el hombre cerraba los ojos, claramente luchando contra la frustración y el miedo de no saber quién era o de dónde venía. En ese momento, Nina tomó una decisión. No sabía por qué,
pero sentía que estaba destinada a ayudar a este hombre. Quizás era la forma en que el destino la compensaba por la ausencia constante de sus padres, siempre ocupados en sus negocios y viajes. «Te ayudaré», dijo con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con su determinación. «Te ayudaré a recordar quién eres». El hombre abrió los ojos, sorprendido por la convicción en la voz de la niña. «¿Por qué harías eso por un extraño?». Nina se encogió de hombros. «Porque todos merecemos saber quiénes somos, y porque creo que eres una buena persona». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del hombre. «Gracias», susurró. «Ni siquiera sé mi nombre, pero gracias. Te llamaré Ángel», decidió Nina en el acto. «Porque apareciste de la nada, como un ángel caído». El hombre, ahora Ángel, esbozó una sonrisa genuina por primera vez. «Ángel, me gusta». En ese momento, el doctor entró en la habitación, indicando que el tiempo de visita había terminado. Nina se despidió de Ángel, prometiendo volver al día siguiente. Mientras salía del hospital, Nina sentía que una nueva aventura estaba a punto de comenzar. No sabía cómo, pero estaba decidida a ayudar a Ángel a recuperar su memoria y su identidad. Lo que no imaginaba era que esta misión la llevaría a descubrir secretos que cambiarían no solo la vida de Ángel, sino también la suya propia. Con el sol naciente iluminando las calles de la ciudad, Nina caminó hacia su casa, su mente llena de preguntas y su corazón rebosante de un propósito recién descubierto. La noche anterior había comenzado con miedo y caos, pero ahora, de alguna manera, sentía que todo estaba exactamente como debía estar. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad para Nina. Sus padres, al enterarse de lo sucedido, regresaron precipitadamente de su viaje de negocios. Entre explicaciones, interrogatorios policiales y la reparación de los daños causados por el intento de robo, Nina apenas tuvo tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Sin embargo, en cada momento libre, sus pensamientos volvían a Ángel. Había prometido ayudarlo y estaba decidida a cumplir su palabra. Aprovechando la culpabilidad de sus padres por haberla dejado sola, logró convencerlos de que la llevaran al hospital todos los días después de la escuela. Una semana después del incidente, Nina entró en la habitación de Ángel con una sonrisa brillante y una mochila cargada de libros y revistas. «Hola, Ángel», saludó alegremente. «Te traje algunas cosas para leer. Pensé que tal vez algo podría despertar tus recuerdos». Ángel, que estaba sentado en la cama mirando por la ventana, se volvió hacia ella con una sonrisa cansada pero genuina. «Nina, mi pequeña salvadora, gracias por venir». Nina comenzó a sacar libros y revistas de su mochila, extendiéndolos sobre la cama de Ángel. Había de todo, desde novelas hasta revistas de actualidad, pasando por libros de historia y geografía. «No sé qué te gustaba leer antes, así que traje un poco de todo», explicó. Ángel tomó uno de los libros, pasando las páginas con curiosidad. «Es extraño», murmuró. «Puedo leer sin problemas. Entiendo lo que dicen estas revistas, pero no hay nada que me resulte familiar. Es como si tuviera todo el conocimiento del mundo, pero ningún recuerdo personal». Nina lo observó con preocupación. «¿No has recordado nada en estos días?». Ángel negó con la cabeza. «Fragmentos, tal vez. A veces tengo la sensación de que estoy a punto de recordar algo importante, pero luego se desvanece como el humo». Hizo una pausa, su mirada perdida en la distancia. «Lo único que sé con certeza es que hay algo que debo hacer, algo importante». «¿Crees que tiene que ver con por qué estabas herido esa noche?», preguntó Nina, intrigada. «Es posible», respondió Ángel, frotándose la frente con frustración. «Pero no puedo conectar los puntos. Es como si mi mente fuera un rompecabezas al que le faltan piezas cruciales». Nina se sentó en la silla junto a la cama, su expresión seria. «Ángel, ¿y qué pasará cuando te den de alta? ¿Dónde irás?». La pregunta pareció tomar a Ángel por sorpresa. «Yo no lo había pensado. Supongo que no tengo a dónde ir, ¿verdad?». El corazón de Nina se encogió ante la vulnerabilidad en la voz de Ángel. En ese momento,
tomó una decisión impulsiva. «Podrías venir a mi casa», sugirió. «Tenemos una habitación de invitados y estoy segura de que mis padres entenderán». Ángel la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Nina, eres muy amable, pero no puedo imponerme así. Además, tus padres no me conocen. No creo que estén dispuestos a acoger a un extraño con amnesia». Antes de que Nina pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera acompañada de un hombre de traje. «Disculpen la interrupción», dijo la enfermera. «Este es el señor Vega, un trabajador social. Está aquí para hablar sobre su situación, Ángel. El señor». Vega se acercó a la cama. Su expresión era una mezcla de profesionalismo y compasión. «Buenos días. He estado revisando su caso y, dadas las circunstancias inusuales, hemos decidido que lo mejor será trasladarlo a un centro especializado una vez que reciba el alta médica. Allí podrán continuar con su tratamiento y ayudarlo a recuperar su memoria». Nina sintió que su corazón se hundía. Pero, ¿y si no quiere ir? El señor Vega miró a Nina con una sonrisa condescendiente. «Entiendo tu preocupación, pequeña, pero esto es lo mejor para él. El centro tiene recursos que no podríamos proporcionar en otro lugar». Ángel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Agradezco su preocupación, señor Vega, pero ¿puedo tener un momento para pensarlo? Es una decisión importante y me gustaría considerarla detenidamente». El señor Vega asintió. «Por supuesto. Volveré mañana para discutirlo más a fondo». Con eso, se despidió y salió de la habitación, seguido por la enfermera. Una vez solos, Nina miró a Ángel con ojos suplicantes. «No quieres ir a ese centro, ¿verdad? Podríamos encontrar otra solución». Ángel suspiró profundamente. «Nina, aprecio todo lo que has hecho por mí, pero el señor Vega tiene razón. No puedo simplemente aparecer en tu casa y esperar que tus padres me acojan. Además, tal vez ese centro sea lo mejor para mí». Nina estaba a punto de protestar cuando notó algo en la mesita de noche. Era un pequeño objeto metálico que brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana. «¿Qué es eso?», preguntó, señalándolo. Ángel miró hacia donde apuntaba Nina. «Oh, eso. Lo encontraron en mi bolsillo la noche que me trajeron aquí. Parece ser una llave, pero no sé de qué». Nina se acercó y tomó la llave. Era pequeña, de bronce, con un diseño intrincado en el mango. En la base tenía grabadas las iniciales A. «M», murmuró Nina. «¿Podrían ser tus iniciales?». Ángel tomó la llave, examinándola con atención. Por un momento, un destello de reconocimiento cruzó su rostro, pero tan rápido como vino. Se fue. «No lo sé», dijo finalmente, «pero siento que es importante». Nina miró la llave y luego a Ángel, una idea formándose en su mente. «Ángel, ¿y si esta llave es la clave para descubrir quién eres? No puedes ir a ese centro todavía. Necesitamos averiguar de dónde viene esta llave». Ángel parecía dudar. «Nina, aprecio tu entusiasmo, pero ¿cómo vamos a descubrir algo a partir de una simple llave?». «No lo sé», admitió Nina, «pero siento que es importante. Por favor, dame unos días. Si no descubrimos nada, entonces podrás ir a ese centro». Ángel miró a Nina, luego a la llave en su mano. Después de un largo momento, asintió lentamente. «Está bien, Nina. Unos días. Pero prométeme que si no encontramos nada, aceptarás que debo ir al centro». Nina asintió con entusiasmo. «Lo prometo. Vamos a resolver este misterio, Ángel. Juntos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la habitación en tonos dorados, Nina y Ángel se miraron, unidos por una promesa y un misterio. Lo que no sabían era que esa pequeña llave de bronce los llevaría por un camino lleno de sorpresas, peligros y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. La aventura apenas comenzaba, y el pasado de Ángel, aunque oculto en las sombras de su memoria perdida, pronto saldría a la luz, trayendo consigo verdades que ni Nina ni Ángel estaban preparados para enfrentar.
Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo para Nina. Cada tarde, después de la escuela, corría al hospital con nuevas ideas y teorías sobre el origen de la misteriosa llave. Ángel, aunque agradecido por su entusiasmo, comenzaba a perder la esperanza. «Nina», dijo Ángel una tarde, mientras la niña examinaba la llave por enésima vez, «tal vez deberíamos aceptar que no vamos a descubrir nada. El señor Vega vendrá mañana para finalizar los arreglos del traslado». «Sí», Nina negó con la cabeza, obstinada. «No, Ángel, sé que estamos cerca de descubrir algo. Puedo sentirlo». Fue entonces cuando Nina notó algo que había pasado por alto antes. En la base de la llave, junto a las iniciales A.M. había un pequeño símbolo grabado. Era tan diminuto que apenas se distinguía, pero al mirarlo de cerca, Nina pudo ver que se trataba de un ancla. «¡Mira esto!», exclamó pasándole la llave a Ángel. «¿Ves ese símbolo? Es un ancla. ¿Crees que podría significar algo?». Ángel examinó el símbolo, frunciendo el ceño en concentración. De repente, su expresión cambió. «El puerto», murmuró. Tengo la sensación de que es importante». Nina saltó de su asiento, emocionada. «¡El puerto, claro!». «Tal vez la llave es de algún lugar cerca del puerto. ¿Un almacén? ¿Una oficina?». Ángel asintió lentamente, sus ojos perdidos en la distancia, como si estuviera tratando de atrapar un recuerdo fugaz. Creo que tienes razón, Nina. Siento que hay algo importante allí. Tenemos que ir», declaró Nina con determinación. «Mañana es sábado. Podemos ir al puerto y buscar pistas». Ángel la miró con preocupación. «Nina, no puedo simplemente salir del hospital. ¿Y tus padres?». «Déjamelo a mí», interrumpió Nina con una sonrisa astuta. «Tengo un plan». A la mañana siguiente, Nina llegó al hospital acompañada de sus padres. Para sorpresa de Ángel, los padres de Nina parecían estar de acuerdo con el plan. «Ángel», dijo el padre de Nina, «nuestra hija nos ha contado todo. Entendemos que está en una situación difícil y queremos ayudar. Hemos hablado con los médicos y han accedido a darle el alta temporal por hoy, bajo nuestra supervisión». Ángel miró a Nina con asombro. La niña le guiñó un ojo, orgullosa de su logro. Unas horas más tarde, se encontraban en el puerto. El olor a sal y pescado impregnaba el aire mientras caminaban por los muelles, buscando cualquier cosa que pudiera estar relacionada con la llave. «¿Algo te resulta familiar, Ángel?», preguntó Nina, observando atentamente su reacción. Ángel miraba a su alrededor, sus ojos recorriendo los barcos anclados y los almacenes que bordeaban el muelle. «No estoy seguro», respondió. «Hay algo, una sensación, como si hubiera estado aquí antes, pero no puedo recordar cuándo o por qué». Continuaron caminando, la frustración creciendo con cada paso. Parecía que su única pista los había llevado a un callejón sin salida. De repente, Ángel se detuvo en seco. Su mirada estaba fija en un pequeño edificio al final del muelle. Era una estructura destartalada, con las ventanas tapiadas y un cartel descolorido que apenas se podía leer. «Marítima Atlántica». «Ese lugar», murmuró Ángel, su voz apenas audible. Creo que he estado allí antes». Nina miró el edificio y luego a Ángel. «¿Quieres que nos acerquemos?». Ángel asintió, aunque había una sombra de miedo en sus ojos. A medida que se acercaban al edificio, la tensión en el aire era palpable. Los padres de Nina los seguían de cerca, claramente preocupados, pero respetando la importancia del momento. Al llegar a la puerta, Ángel sacó la llave de su bolsillo con manos temblorosas. La insertó en la cerradura y, para sorpresa de todos, encajó perfectamente. Con un giro, la puerta se abrió con un chirrido oxidado. El interior estaba oscuro y lleno de polvo. Nina sacó una linterna de su mochila, siempre preparada, y la encendió iluminando el espacio. Era una oficina abandonada, con escritorios viejos y archivadores oxidados. Ángel avanzó lentamente, sus ojos recorriendo cada rincón del lugar. De repente, se detuvo frente a uno de los escritorios. Con manos temblorosas, abrió el cajón superior.
Dentro había un sobre amarillento. «Ábrelo», susurró Nina, su corazón latiendo con fuerza. Ángel sacó una hoja de papel del sobre y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro palideció. «¿Qué dice?», preguntó Nina, incapaz de contener su curiosidad. Ángel levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de shock y realización. Es una carta de renuncia. Mía. Mi nombre es Alejandro Morales. Soy un abogado. Trabajaba para esta empresa, Marítima Atlántica, pero renuncié porque...» Su voz se apagó como si las palabras se negaran a salir. «¿Por qué, Ángel? ¿Por qué renunciaste?», presionó Nina suavemente. Ángel, ahora Alejandro, tragó saliva antes de continuar. «Porque descubrí que estaban involucrados en actividades ilegales. Tráfico de mercancías, evasión de impuestos, y yo iba a denunciarlos». El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Nina miró a sus padres, que parecían tan sorprendidos como ella. «Eso explica por qué te encontramos herido esa noche», dijo el padre de Nina, rompiendo el silencio. «Probablemente intentaron silenciarte». Alejandro asintió lentamente, los recuerdos comenzando a fluir. «Sí, ahora lo recuerdo. Iba a encontrarme con alguien, un periodista, para entregarle las pruebas. Pero me interceptaron antes de llegar». Nina tomó la mano de Alejandro, dándole un apretón reconfortante. «Eres un héroe, Ángel. Quiero decir, Alejandro. Arriesgaste tu vida por hacer lo correcto». Alejandro miró a Nina con una mezcla de gratitud y preocupación. «Pero ahora todos estamos en peligro. Si descubren que recuperé la memoria...» «No te preocupes», intervino la madre de Nina. «Iremos directamente a la policía. Con las pruebas que tienes y tu testimonio, podrán detener a esos criminales». Mientras salían del edificio, Nina no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. Habían resuelto el misterio, pero ahora enfrentaban un peligro real. «¿Qué pasará ahora?», preguntó mirando a Alejandro. Él le dedicó una sonrisa cansada pero determinada. «Ahora, pequeña, vamos a hacer lo correcto, y luego veremos qué nos depara el futuro». Mientras caminaban de vuelta al coche, Nina sintió que esta aventura, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. El misterio de la identidad de Ángel se había resuelto, pero quedaban muchas preguntas por responder y peligros por enfrentar. Sin embargo, por primera vez desde que encontró a Alejandro herido frente a su casa, Nina sintió que estaban en el camino correcto. El sol comenzaba a ponerse sobre el puerto, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Nina miró a Alejandro, a sus padres, y luego al horizonte. No sabía qué les esperaba, pero estaba lista para enfrentarlo. Juntos, los días siguientes al descubrimiento en el puerto fueron un torbellino de actividad. Alejandro, con la ayuda de la familia de Nina, presentó su testimonio y las pruebas a la policía. La noticia de la corrupción en Marítima Atlántica se extendió rápidamente, causando conmoción en la comunidad. Nina observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Por un lado, estaba emocionada de haber ayudado a Alejandro a recuperar su memoria y a hacer lo correcto. Por otro, no podía evitar sentir miedo por las posibles represalias. Una tarde, mientras Nina hacía su tarea en la cocina, escuchó a sus padres hablando en voz baja en la sala de estar. «No podemos seguir así», decía su padre, la preocupación evidente en su voz. «Es demasiado peligroso tener a Alejandro aquí. ¿Y si vienen a buscarlo?» «Lo sé», respondió su madre con un suspiro, «pero no podemos simplemente echarlo a la calle. Nos necesita». Nina sintió que su corazón se encogía. La idea de que Alejandro tuviera que irse le resultaba insoportable. Se había convertido en parte de la familia, en el hermano mayor que nunca tuvo. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba tenso. Alejandro parecía distante, perdido en sus pensamientos. Nina lo observaba con preocupación, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. «Alejandro», dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio. «¿Estás bien?». Él levantó la mirada, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Estoy bien, Nina. Solo pensando. El padre de Nina aclaró su garganta. Alejandro, hemos estado hablando. Creemos que tal vez sería más seguro para todos si consideraras... Antes de que pudiera terminar, el sonido de cristales rotos llenó la casa. Una piedra había atravesado la ventana de la sala, llevando atada una nota. El padre de Nina corrió a recogerla, su rostro palideciendo mientras leía el mensaje. «Sabemos dónde estás, Morales. Esto no ha terminado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nina miró a Alejandro, viendo el miedo y la culpa reflejados en sus ojos. «Lo siento», murmuró Alejandro, levantándose abruptamente de la mesa. «Nunca debí involucrarlos en esto. Me iré esta noche». «¡No!», gritó Nina, lágrimas formándose en sus ojos. «No puedes irte. Te encontrarán». Los padres de Nina intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. «Alejandro», dijo finalmente la madre de Nina, «no vas a ninguna parte. Enfrentaremos esto juntos». El alivio en el rostro de Alejandro fue palpable, pero rápidamente fue reemplazado por determinación. «Gracias, pero no puedo permitir que se pongan en peligro por mí. Necesito encontrar una forma de acabar con esto de una vez por todas». Nina, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, tuvo una idea repentina. «El periodista», exclamó. «Dijiste que ibas a encontrarte con un periodista la noche que te atacaron. ¿Recuerdas quién era?» Alejandro frunció el ceño, esforzándose por recordar. «Martínez», dijo finalmente. «Elena Martínez. Trabaja para el diario de la ciudad». «Si podemos contactar con ella», continuó Nina, su mente trabajando a toda velocidad. «Tal vez pueda ayudarnos a hacer pública toda la historia. Así estarías protegido». Los adultos miraron a Nina con una mezcla de asombro y orgullo. «Esa es una idea brillante, cariño», dijo su madre, «pero también muy peligrosa». Alejandro asintió lentamente. «Es arriesgado, pero podría funcionar. Si la historia sale a la luz, sería más difícil para ellos intentar algo». Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Alejandro, con la ayuda de la familia de Nina, logró contactar con Elena Martínez. La periodista, que había estado investigando a Marítima Atlántica por meses, estaba ansiosa por escuchar la historia de Alejandro. Nina insistió en estar presente durante la entrevista, a pesar de las protestas de sus padres. «Soy parte de esto», argumentó. «Necesito estar allí». La entrevista tuvo lugar en un café discreto en el centro de la ciudad. Elena escuchó atentamente, mientras Alejandro relataba todo lo que había descubierto sobre las actividades ilegales de la empresa, desde el tráfico de mercancías hasta el soborno de funcionarios. «Esto es dinamita», dijo Elena cuando Alejandro terminó. «Con esto podemos destapar toda la operación. Pero necesito saber, Alejandro, ¿estás preparado para las consecuencias? Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás». Alejandro miró a Nina, luego a los padres de la niña. Vio en sus ojos apoyo, miedo, pero sobre todo, confianza. Tomó una respiración profunda antes de responder. «Estoy listo», dijo con firmeza. «He estado huyendo demasiado tiempo. Es hora de enfrentar esto de frente». Elena asintió con aprobación. «Bien, publicaremos la historia mañana en primera plana. Mientras tanto, sugiero que todos ustedes se mantengan en un lugar seguro. Tengo un amigo que es dueño de una cabaña en las afueras de la ciudad. Pueden quedarse allí hasta que pase la tormenta». Esa noche, mientras empacaban lo esencial para su estancia en la cabaña, Nina no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Su vida había cambiado drásticamente en cuestión de semanas, y ahora estaban a punto de enfrentar el mayor desafío hasta el momento. «¿Tienes miedo?», le preguntó a Alejandro mientras él la ayudaba a cerrar su mochila. Él la miró con una sonrisa triste. «Sí», admitió. «Pero también estoy esperanzado. Gracias a ti, Nina, tengo la oportunidad de hacer lo correcto, de corregir mis errores». Nina lo abrazó con fuerza. «Eres valiente, Alejandro, y no estás solo. Estamos juntos en esto». Mientras la familia se preparaba para partir hacia la cabaña, Nina miró por última vez su habitación.
No sabía cuándo volvería o qué les esperaba en los próximos días. Pero de una cosa estaba segura. Esta aventura, con todos sus peligros y desafíos, le había enseñado el verdadero significado del coraje y la familia. Con una última mirada a su hogar, Nina cerró la puerta, lista para enfrentar lo que viniera. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, un nuevo capítulo en sus vidas estaba a punto de comenzar. La cabaña en las afueras de la ciudad era pequeña pero acogedora, rodeada de densos bosques que ofrecían un refugio natural. Nina, sus padres y Alejandro se instalaron rápidamente, tratando de mantener la calma mientras esperaban noticias. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara la tensión que sentían. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, sus ojos fijos en el camino de entrada, mientras el padre de Nina sintonizaba la radio local. Ya en noticias de última hora, anunció la voz del locutor, el diario de la ciudad ha publicado hoy una investigación explosiva que implica a Marítima Atlántica en una serie de actividades ilegales. Todos en la cabaña contuvieron la respiración mientras escuchaban los detalles de la historia. El artículo de Elena Martínez era exhaustivo, detallando no solo las acusaciones de Alejandro, sino también corroborando la información con otras fuentes y documentos. Lo hicimos, susurró Nina, una mezcla de alivio y ansiedad en su voz. Alejandro asintió lentamente, su expresión una mezcla de emociones. Sí, pero esto es solo el comienzo. Ahora viene la parte difícil. Como si sus palabras hubieran sido una profecía, el teléfono de la cabaña sonó, sobresaltando a todos. La madre de Nina contestó con cautela. «Hola, sí, está aquí». Cubrió el auricular con la mano y miró a Alejandro. «Es para ti. Es Elena». Alejandro tomó el teléfono, su rostro tornándose más serio con cada palabra que escuchaba. Cuando colgó, todos lo miraban expectantes. «La policía ha iniciado redadas en las oficinas de Marítima Atlántica», informó. «Varios ejecutivos ya han sido detenidos». Pero hizo una pausa, su mirada encontrándose con la de Nina. Algunos lograron escapar. Elena dice que debemos mantener la guardia alta. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y tensión. Las noticias estaban llenas de actualizaciones sobre el caso, con nuevas revelaciones surgiendo cada día. La opinión pública estaba firmemente del lado de Alejandro, elogiándolo como un héroe que se atrevió a enfrentarse a la corrupción. Sin embargo, la amenaza de represalias seguía siendo muy real. La policía había asignado una patrulla para vigilar la cabaña, pero aún así, cada ruido en el bosque, cada crujido de ramas, los ponía en alerta. Una noche, mientras cenaban, el padre de Nina planteó la pregunta que todos habían estado evitando. «¿Qué haremos después de que todo esto termine, Alejandro? ¿Has pensado en tus planes futuros?» Alejandro bajó su tenedor, su mirada perdida en el plato. «La verdad es que no lo sé. Mi vida como la conocía ya no existe. No puedo volver a ejercer como abogado, al menos no por ahora». Nina, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Podrías quedarte con nosotros», sugirió con esperanza. «Eres parte de la familia, ahora». Los ojos de Alejandro se humedecieron ante las palabras de Nina. «Gracias, pequeña. Eso significa mucho para mí. Pero no puedo seguir dependiendo de ustedes para siempre. Necesito encontrar mi propio camino». «Lo que sea que decidas», dijo la madre de Nina, poniendo una mano reconfortante sobre el brazo de Alejandro. «Cuenta con nuestro apoyo». La conversación fue interrumpida por el sonido de un motor acercándose. Todos se tensaron mirando hacia la ventana. Un coche que no reconocían se detuvo frente a la cabaña. El padre de Nina se levantó, haciendo un gesto a los demás para que se mantuvieran atrás. «Iré a ver quién es. Ustedes quédense aquí». Los minutos que siguieron parecieron eternos. Nina agarró la mano de Alejandro, ambos conteniendo la respiración. Finalmente, la puerta se abrió y el padre de Nina entró, acompañado por una mujer de mediana edad con expresión seria. «Esta es la fiscal María Sánchez», anunció. «Está a cargo del caso contra Marítima Atlántica». La fiscal Sánchez miró directamente a Alejandro. «Señor Morales, lamento presentarme así, pero es urgente».
Necesitamos su testimonio formal. Hemos capturado a la mayoría de los implicados, pero algunos de los principales responsables siguen prófugos. Su declaración podría ser clave para localizarlos. Alejandro asintió lentamente. Por supuesto, haré lo que sea necesario. Hay algo más, continuó la fiscal, su tono volviéndose más grave. Hemos recibido información de que podrían estar planeando un último intento de silenciarlo. Por su seguridad, debemos trasladarlo a un lugar protegido de inmediato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nina sintió que su corazón se hundía. ¿Significaba esto que Alejandro tendría que irse? Como si leyera sus pensamientos, Alejandro se arrodilló frente a Nina, tomando sus manos entre las suyas. Nina, escúchame, esto no es un adiós, es solo un hasta luego. Prometo que volveré cuando todo esto termine. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Nina. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondió Alejandro, su voz firme y sincera. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Alejandro recogió sus pocas pertenencias mientras la fiscal Sánchez coordinaba con su equipo. Antes de partir, Alejandro abrazó a cada miembro de la familia que lo había acogido y protegido. Cuando llegó el momento de despedirse de Nina, la niña lo abrazó con todas sus fuerzas. «Te voy a extrañar», susurró. «Y yo a ti, pequeña», respondió Alejandro, su voz quebrada por la emoción. «Nunca olvides lo valiente y especial que eres. Me salvaste la vida en más de un sentido». Con un último abrazo y una mirada llena de gratitud hacia la familia, Alejandro subió al coche de la fiscal. Nina y sus padres observaron cómo el vehículo se alejaba por el camino de tierra, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Esa noche, mientras Nina yacía en su cama, incapaz de dormir, reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Había comenzado como una noche aterradora con un robo en su casa y se había convertido en una aventura que cambió su vida para siempre. Había aprendido sobre coraje, justicia y el poder de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Mientras miraba por la ventana, hacia el cielo estrellado, Nina hizo una promesa silenciosa. Seguiría el ejemplo de Alejandro, sería valiente, lucharía por lo que es justo, y nunca dejaría de ayudar a quienes lo necesitan. Con ese pensamiento reconfortante, Nina finalmente se quedó dormida, soñando con el día en que Alejandro regresaría y su familia estaría completa una vez más. 6 meses habían pasado desde aquella noche en que Alejandro se fue con la fiscal Sánchez. Para Nina, cada día sin noticias de él era una prueba de paciencia y fe. La vida había vuelto a una aparente normalidad, pero la ausencia de Alejandro se sentía en cada rincón de la casa. Una mañana de sábado, mientras Nina ayudaba a su madre a preparar el desayuno, el timbre de la puerta sonó. El corazón de Nina dio un vuelco. Podría ser... Corrió hacia la puerta, seguida de cerca por sus padres. Al abrirla, allí estaba Alejandro, con una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «¿Volviste?», exclamó Nina, lanzándose a sus brazos. Alejandro la abrazó con fuerza. «Te lo prometí, ¿no?». Esa tarde, sentados en la sala de estar, Alejandro les contó todo. El juicio contra los directivos de Marítima Atlántica había concluido con éxito. Todos los implicados habían sido condenados y la empresa había sido desmantelada. «¿Y ahora qué harás?», preguntó el padre de Nina. Alejandro sonrió. «Me he estado pensando mucho en eso. Quiero usar mi experiencia para ayudar a otros. Estoy considerando trabajar en una organización que defiende a víctimas de corrupción empresarial». Nina lo miró con orgullo. «Eso suena perfecto para ti». «Y hay algo más», continuó Alejandro, su expresión volviéndose seria. «Quería preguntarles si estarían de acuerdo en que me quede en la ciudad. Me he dado cuenta de que ustedes son la familia que siempre quise tener». Los padres de Nina intercambiaron una mirada antes de sonreír. «Alejandro, ya eres parte de esta familia», dijo la madre de Nina. «Nos encantaría que te quedaras cerca». Esa noche, mientras Nina se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Lo que comenzó como un evento aterrador se había convertido en una aventura que cambió sus vidas para siempre.
Habían enfrentado peligros, descubierto verdades ocultas y, lo más importante, habían formado una familia. Alejandro se asomó a su habitación para darle las buenas noches. «Gracias, Nina», dijo suavemente, «por salvarme aquella noche, por creer en mí. Me diste una segunda oportunidad en la vida». Nina sonrió. «Y tú me enseñaste que una persona puede marcar la diferencia si tiene el coraje de hacer lo correcto». Mientras Alejandro cerraba la puerta, Nina miró por la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas brillantes y esperanzadoras. Se dio cuenta de que esta no era el final de su aventura, sino el comienzo de una nueva. Con Alejandro como parte de su familia, sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Con ese pensamiento reconfortante, Nina cerró los ojos, lista para soñar con las nuevas aventuras que el mañana traería. Y así concluye nuestra historia de hoy, amigos. Pero antes de despedirnos, necesito su ayuda para mantener fluyendo este río de historias. Si esta historia te ha conmovido, inspirado o simplemente entretenido, no dudes en darle un me gusta a este video. Es tan fácil como un clic, pero significa el mundo para nosotros. ¿Quieres más historias como esta? Entonces, suscríbete a Historias sin Filtro y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas aventuras. Recuerda, tenemos un video nuevo cada día. Comparte este video con tus amigos y familiares. Quién sabe, podrías estar inspirando a alguien a hacer un cambio positivo en el mundo. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia te impactó más. Nos encanta leer sus opiniones y conectar con ustedes. Y si estás viendo esto desde tu celular, no te olvides de darle al botón de hype. Muestra tu entusiasmo y ayúdanos a llegar a más personas con estas historias inspiradoras. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de Historias sin Filtro. Su apoyo es como el agua limpia para nosotros, esencial y revitalizante. Oh, y antes de que te vayas, echa un vistazo al video que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Es otra historia increíble que no querrás perderte. Nos vemos mañana con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces, sigue fluyendo y cambiando el mundo, una gota a la vez.